¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Sebastián, ahora con esto, ¿no? Con esta base que se anunció desde Nación, ¿cómo se va a empezar a trabajar acá en la provincia de Jujuy? Lo primero que tenemos que ver es el instrumento legal a través del cual el gobierno va a oficializar este retrotraimiento de precios al 10 de marzo. Tenemos que ver porque actualmente existe el programa Más Precios Cuidados, que solamente es para grandes cadenas de supermercados que se encuentran agrupadas en la Asociación de Supermercados del país, en una de las asociaciones. Entonces tenemos que ver si está dentro de ese programa para saber cuáles son los supermercados que se pueden controlar. Tenemos que ver cuál es la ley que invocan para este acuerdo o estos precios máximos, porque de eso depende también la competencia para hacer los controles, ya que si es dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, seríamos desde la Oficina de Defensa del Consumidor, y si es desde la Ley de Abastecimiento o la Ley de Lealtad Comercial, la competencia ya pasa a la Dirección Provincial de Control Comercial, también dependiente del Ministerio de Producción, pero ya son otras formas de organizar los controles y de organizar la forma de verificar el cumplimiento y sobre todo saber qué es lo que se puede, porque una cosa son los precios máximos, otra cosa son los precios cuidados. De acuerdo a lo que estamos viendo, este esquema sería parecido al de precios máximos que se había establecido durante la pandemia, lo cual implica que serían todos los supermercados obligados a respetarlo, pero si estamos dentro del marco de precios máximos y con los acuerdos con las cadenas de supermercados, solo algunas cadenas de supermercados estarían obligadas a cumplirlo en la provincia de Jujuy. Director, en este contexto y teniendo en cuenta también lo que son los anuncios, había también, o hay un anuncio similar respecto al retroceso en el precio del pan. ¿También se trabajará en esa situación, digo, en controlar en las panaderías o será dentro de los supermercados, las mismas panaderías, o cómo se va a trabajar con esa situación? Y el problema que tenemos nosotros en Jujuy es que muchos de los insumos que se utilizan vienen desde otras provincias, sobre todo en lo que tiene que ver con la elaboración industrial del pan. El precio del trigo incide en un 13% del precio del pan que se compra. Entonces el acuerdo de volver hacia atrás es bastante difícil porque el 87% del precio del pan está dado por el aumento del combustible, está dado por las paritarias, los aumentos de sueldo de los trabajadores, la misma inflación que muchas veces lleva al aumento de los precios de alquileres, productos de la nueva ley de alquileres. Entonces, realmente el precio del trigo es marginal respecto del precio del pan. Entonces, el control ahí se dificulta mucho más. Ahora, doctor, supongamos de que se hace esto, se retrotraen los precios, los supermercados así lo cumplen, pero los comercios de proximidad, por ejemplo, no, si bien no tienen la obligación, vemos como consumidores que hay una diferencia muy grande en los precios. ¿El vecino común puede hacer algún tipo de denuncia? ¿No se puede hacer porque no están amparadas, no están en las leyes estos comercios de proximidad? Por eso tenemos que ver qué es lo que va a decir el instrumento legal. Si es como el que se sacó la resolución 100, por ejemplo, del año 2020, los comercios de proximidad estarían dentro del control de precios y estarían sujetos a las denuncias. En el supuesto que solo sea para aquellos supermercados que están dentro del programa Precios Cuidados, los comercios de cercanía no entrarían
Y ahí también hay que entender una cuestión. El comercio de cercanía, por ejemplo, un aceite. Compras 10, 20, 30 aceites como mucho en una distribuidora. Los supermercados los compran, en la mayoría de los casos, directamente del productor y no compran 30, compran 30.000 para todas las sucursales, lo que hace que sea mucho más barato, porque eliminan intermediarios, al comprar mayor volumen, tienen mayor margen de ganancia, lo que les permite a los supermercados tener productos mucho más baratos que los comercios de cercanía. Uno más o menos siempre tiene que saber que entre un 20-30% mayor el precio en un comercio de cercanía que en un supermercado, precisamente por los costos de logística de adquisición de los productos. Ahora, doctor, usted dice eso y se me viene a la cabeza empresas como Molinos, como La Serenísima, como Río de la Plata, por ejemplo, que ellos en un comunicado hoy ya dijeron que van a priorizar los comercios de cercanía justamente por el tema del combustible. ¿Eso qué significa en el interior de las provincias? Porque si hablamos de La Serenísima, hablamos de productos lácteos y podría traer desabastecimiento en los supermercados. No de desabastecimiento, porque también hay que tener en cuenta que la mayoría de los supermercados tienen otras formas de abastecer. Hay que ver también, como te digo, qué es lo que dice este acuerdo que ha llegado supuestamente el gobierno nacional, pero también hay que tener en cuenta que el 70% de lo que se consume en supermercados y el otro 30%, que es mucho, se consume en los comercios de cercanía, dentro de los cuales están los mini mercados, los supermercados que no son de cadena, que también dan mucho trabajo, que ayudan a la economía. Entonces, los productores prefieren eludir el control de los precios cuidados dándole al comercio de cercanía. Bien. Pero bueno, eso ya es una política del gobierno nacional que escapa a las facultades que tenemos las provincias. Sebastián, desde ya, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, a disposición cuando lo necesiten. Hasta luego.